colocar lo que acabamos de escribir. Fluido. Entonces, en un fluido, nosotros vamos a tener, cuando hablamos de fluido, tenemos dos conceptos básicos a estudiar. Uno, que son los gases, y el otro, que son los líquidos. La propiedad fundamental que tenemos de estos es los gases se pueden comprimir, lo vamos a colocar acá, se comprimen, y en el caso de los líquidos no se comprimen o muy poco, y necesitan varias toneladas para poderse comprimir algo. Entonces, tenemos el fluido, tenemos dos, por un lado tenemos los gases, que sí se pueden comprimir, y por otro lado tenemos los líquidos que no se pueden comprimir o se comprimen muy poco. Cuando nosotros estudiamos los líquidos, los podemos estudiar de dos maneras. Una manera que es, vamos a colocar acá, la hidrostática, y la otra manera es la hidrodinámica. En este caso, vamos a colocarlo acá, vamos a colocarlo acá. En este caso, estos son líquidos en reposo y estos son líquidos en movimiento. Para poder estudiar tanto uno como lo otro, hay una propiedad fundamental que vamos a estudiar. Vamos a colocarla acá. Que se denomina presión. Y la presión, la vamos a llamar P, es igual a la fuerza dividida el área, cuyas unidades son el Newton dividido la superficie, que en este caso es metro cuadrado, y eso se lo denomina, vamos a ponerlo acá, y eso se lo denomina, ya le vamos a poner el 2 ahí, y eso se lo denomina, vamos a colocarlo
Pascal. La unidad se denomina Pascal. Lo único que me quedaría por colocar acá es, vamos a colocarlo, es ponerle acá, como es una superficie, acá es al cuadrado, como está puesto ahí. Entonces, ahora haciendo una recapitulación, tenemos la hidrostática, tenemos, volvemos un poquitito para atrás, la hidrodinámica, unas son líquidos en reposo y la otra son líquidos en movimiento. La principal propiedad que nosotros estudiamos es la presión. La presión se define como la fuerza por unidad de área y eso se mide en newton por metro cuadrado y eso se denomina, la unidad se denomina pascal. Vemos entonces el video, chicos. Vamos a continuar con la mecánica de fluidos en lo que se refiere al principio de Pascal. El principio enuncia lo siguiente: la presión ejercida en un fluido incompresible y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. Arranquemos analizando nuevamente qué es la presión. Aquí tenemos la ecuación, sabemos que P corresponde a la presión, es su símbolo, y viene dada por la fuerza que yo puedo aplicar a cierta unidad de área. O sea que la unidad de medida de la presión, recordemos, corresponde a newton por parte de la fuerza sobre metro cuadrado por parte del área. Esta es la unidad de la presión en el sistema internacional. Pero este paquete completo, o sea, siempre que vean newton sobre metro cuadrado, se suele llamar pascales. Es la unidad de presión por excelencia. Hay más unidades, pero bueno, siempre que vean newton sobre metro cuadrado es lo mismo que decir un pascal. Quiere decir que si en un ejercicio aparece algo como 50 newton sobre metro cuadrado, es lo mismo que si yo dijera 50 pascales. Entonces, estas son simplemente las unidades más utilizadas. Bien. Ahora hablemos un poco de lo de fluido incompresible. El ejemplo más básico corresponde a una jeringa, o sea, incompresible quiere decir que no se deja comprimir, pero realmente los fluidos incompresibles no existen. Vamos a hablar de los fluidos poco compresibles. Entonces, los líquidos por lo general son fluidos poco compresibles. Quiere decir, yo lo puedo apretar hasta cierto punto. Por ejemplo, el agua permite hasta un 1% de su densidad ser comprimido. En cambio, los gases son fluidos que son bastante compresibles. Quiere decir que el principio de Pascal lo vamos a aplicar a fluidos líquidos, no fluidos gaseosos, ¿ok? Ahora bien, la otra parte del enunciado dice que ese fluido está contenido en un recipiente de paredes indeformables. Quiere decir, son paredes rígidas, no es como inflar un globo que se va expandiendo. Y dice que la presión se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos este recipiente circular, bien, tiene ciertos tapones, tiene 4 tapones, están dispuestos aquí a los lados, en los bordes. Si yo ejerzo una presión en este punto, la presión del fluido en todo su interior, es decir, en todas las paredes del recipiente, va a ser la misma. O sea, este tapón va a recibir la misma presión que este, que este y que este. ¿Por qué? Porque se transmiten con igual intensidad en todos los puntos del fluido. Bien, eso es lo que dice el principio de Pascal, que si yo le ejerzo presión a un fluido incompresible, o sea, a un líquido que está contenido en un recipiente que no se va a deformar, entonces la presión en todos los puntos va a ser la misma, va a ser con igual intensidad o uniforme. Entonces la clave del principio de Pascal es tener muy claro que la presión es igual en todos los puntos del fluido. Ahora vamos. Eso es lo que yo les explicaba, chicos, los frenos de un vehículo. Ustedes hacen la presión en el pedal de freno, que tiene un pequeño cilindro, sin embargo se transmite a 4 cilindros que hay en cada rueda. ¿Y por qué? Por este principio, porque la presión que ejercen en un punto se transmite a todos los puntos del fluido con igual intensidad. Vamos a analizar poco a poco el ejemplo de la prensa hidráulica, es muy utilizado. Supongamos que tenemos este recipiente con esta forma, está completamente sellado a lado y lado. ¿Qué pasa si yo empiezo a colocar
un embolo por el lado izquierdo. Un embolo pues es un pistón o un tubo, una pieza que se puede deslizar en una pared cilíndrica. Entonces si yo ejerzo presión por este embolo, quiere decir que la presión en el fluido en todos los puntos que se encuentran dentro del recipiente va a ser la misma, voy a ejercer la misma presión. Pero si esta parte se encuentra completamente sellada, este pistón no va a poder avanzar, no voy a poderlo comprimir, ¿ok? O sea, voy a tener una presión que a lo mucho que puedo lograr es que se estalle el recipiente. Pero ¿qué pasa si yo coloco acá otro embolo que también pueda tener libertad de movimiento? En este caso, al yo comprimir por un lado, tengo que ceder por el otro, porque el fluido no se puede comprimir, es poco compresible. Entonces aquí ya empieza a haber movimiento. Ahora analicemos otra suposición. Este embolo tiene un plato arriba, puede ser circular o de cualquier forma. Bien, es una plataforma en la cual yo voy a empezar a aplicarle ahora una fuerza. Esa fuerza puede ser perfectamente el peso de cualquier cuerpo. Vamos a colocar un ejemplo básico, puede ser Toretto en su carro. Bien, él tiene su propio peso, él va a tener una fuerza que se va a ejercer hacia abajo. Esa fuerza la vamos a llamar F2. Bien, esa fuerza, como ya dije, va a presionar hacia abajo. Y esta fuerza la estoy ejerciendo sobre un área grande que voy a llamar área 2. ¿Por qué le coloco el 2? Porque vamos a llamar, eso ya es indistinto, depende de quién lo vea, puede ser 1 o 2, el nombre que le pongan. Lo que está en el lado izquierdo lo vamos a llamar la sección 1 y lo que está en el lado derecho lo voy a llamar la sección 2. Quiere decir que yo aquí voy a empezar a generar una presión aquí dentro de este líquido, dentro del recipiente. ¿Esa presión a qué va a ser igual? Pues a la fuerza 2 que me ejerce el peso de Toretto dividido en el área 2, que es el área que tiene el embolo grande, o el área del pistón de la plataforma grande, por así decirlo. Bien, que habíamos dicho que la presión es igual en todos los puntos del fluido. Quiere decir que la presión que me está ejerciendo el peso de Toretto sobre esta plataforma va a ser igual en todos los puntos dentro del recipiente. O sea, la presión que va a recibir este señor del lado izquierdo va a ser igual a la presión que estoy ejerciendo del lado derecho. Pero como el lado izquierdo también es movible, quiere decir que puede empujar, puede ceder o puede avanzar. Vamos a ejercer por este lado una fuerza 1. Y esa fuerza 1, bueno, esta área es diferente a esta área, la vamos a llamar área 1. Entonces, como la presión es la misma, o sea, este valor de P, yo puedo decir que la fuerza que estoy ejerciendo sobre el área de este lado también es igual a la presión. Y esto me permite igualar ambas presiones. Quiere decir que la fuerza 1 aplicada al área 1 va a ejercer la misma presión que la fuerza 2 aplicada al área 2. Y esta fórmula que vemos aquí es lo que se denomina el principio de Pascal, muy aplicado muy comúnmente a la prensa hidráulica. Es por eso que podemos levantar carros con tanta facilidad. Pero hay que dejar algo muy claro. Esta fórmula me está hablando a mí del equilibrio. Yo aquí estoy hablando de qué fuerza tengo que aplicar sobre esta área para que el peso del carro de Toretto no me gane y no me mande a volar a mí con todo y en bolo. Entonces, de aquí partimos a decir que la presión 1, o sea, la presión en el lado 1 es igual a la presión en el lado 2. Quiere decir, el fluido no se comprime, pero los embolos no se mueven, no ceden. En el momento en que la fuerza que hace el equilibrio empiece a superar el valor de la presión que me hace Toretto, quiere decir que la presión en la parte 1 sea superior a la presión que puede aportar la parte 2, en ese momento ya puede haber movimiento. Ya podemos decir que estoy empujando y lo estoy levantando. Ese principio es el que se utiliza en las en los hidros que levantan las personas, por ejemplo, que trabajan en Edelar, esos brazos que se levantan, que tienen, se llama balde, donde va la gente. El principio de funcionamiento es esto, es el principio de Pascal. Una pequeña bomba realiza una presión, que sería lo que está haciendo esta persona acá, y esto, justo buscaba todo esto, parece que ve mucha televisión este profesor. Acá iría el balde, que es lo que se levanta. Imagínense que esto es todo un brazo, que cuando yo ejerzo una presión
Acá levanta el balde, entonces la gente puede trabajar en la altura, por ejemplo, en las líneas de Delar, por ejemplo, uno de los ejemplos que se utiliza. Hacemos un ejercicio, un ejemplo resuelto, ¿bien? Vamos a llamar este problema, dice, se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos, recordemos que el kilogramo hace referencia a la masa, ojo ahí que eso no es el peso, esto es la masa, utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 0.9 metros de radio, o sea que este plato de aquí, de este embolo, tiene 0.9 metros de radio. Mire que no me están dando el área hay que calcularla. De todos modos ya me dijeron que era un círculo, simplemente sería calcular el área del círculo grande. Y dicen que el plato pequeño circular tiene 0.1 metro de radio, o sea el plato que está aquí en el lado izquierdo tiene 0.1 metros de radio. También hay que calcular el área nuevamente con la fórmula del área del círculo. La pregunta es, calcula cuánta fuerza hay que hacer en el embolo pequeño para elevar el cuerpo. O sea, la fuerza que me están preguntando a mí realmente es F1. Y esa es la fuerza que me va a mantener a mí el equilibrio. O sea, la fuerza que yo calcule es la fuerza que debo superar para que empiece a haber movimiento. Para que este embolo pueda ganarle al peso que hace Toretto. Bien, vamos a colocar acá nuestros datos. Siempre, obviamente, voy a necesitar 4 datos, fuerza 1, fuerza 2, área 1, área 2. La fuerza 1, fuerza 2, área 1, área 2. La fuerza 1 sabemos que es lo que me están preguntando, o sea que es mi incógnita. La fuerza 2 no me la dan, pero me dan la masa que tiene Toretto en su carro. Entonces si tengo la masa puedo calcular la fuerza de su peso. La fuerza del peso equivale a multiplicar la masa por la gravedad. Tenemos la masa, multipliquémosla. Sería 1500 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Realizamos el producto y tendríamos 14.700 newton. Recordemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es lo mismo que decir newton. Ahora el área 1. Del área 1 lo único que sabemos es que es un plato circular que tiene 0.1 metro de radio, o sea me dan el radio. Pero como es circular, yo sé que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Reemplazamos en la ecuación, sería pi por 0.1 metro al cuadrado y eso me va a dar como resultado 0.0314. Como el metro se elevó al cuadrado, coloco metro cuadrado, que es la unidad del área. Y por último hago lo mismo para el área 2. Sabemos que también es un círculo, pero su radio ahora es de 0.9. Reemplazamos ahí el 0.9 metros al cuadrado, lo multiplico por pi y obtengo 2.5447 metros cuadrados. Ahora lo que falta es muy sencillo. Tengo la ecuación que tiene las 4 variables, conozco 3, me falta una, simplemente la despejo. Y en este caso hay que dejar despejado o dejar solo a la fuerza 1. La fuerza 1 que tiene un área 1 que está dividiendo, la tiro al otro lado a multiplicar, quedando de esta forma. Ahora simplemente voy a empezar a reemplazar los datos. Fuerza 2 ya la tengo, área 1 la tengo, área 2 la tengo. Ubico los datos y realizo las multiplicaciones. Revisamos unidades, este metro cuadrado que está arriba lo cancelo con el metro cuadrado que está abajo. Multiplico 14.700 por 0.0314, lo que me dé lo divido en 2.5447 y obtengo un resultado de 181.3887 newton. Esa es la fuerza que tengo que aplicar en el embolo pequeño. Todavía no para elevar el cuerpo, pero sí para mantenerlo en equilibrio para que no me gane. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que superar un poco esta fuerza de 181 para que empiece a haber movimiento y pueda elevar el cuerpo. Y se demuestra la gran utilidad del principio de Pascal para poder elevar cuerpos bastante pesados. Quiere decir que yo con 181 newton ya puedo estar moviendo algo que tiene un peso de más de 14.000 newton.